Hermanos, Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús, todos aquellos que puedan ver este video. Les saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios, aleluya, haya derramado su bendición sobre ustedes, su familia. Amén, hermanos. En este día, hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios. Sabemos, hermano, que hay aflicciones en muchos hermanos, que hay muchas enfermedades, hay, hermano, un poco de desaliento quizás, pero déjeme decirte, hermano, de que Dios está con nosotros y Él tiene el control de todas las cosas. Amén, hermanos. Vamos en este día a compartir su palabra. Y damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, por permitirnos seguir compartiendo su palabra. Vamos a hablar lo que es conforme a la palabra de Dios, hermano. Yo lo invito, como en cada momento que nos encontremos, a ponerse cómodo para poder oír la palabra de Dios. Hermano, no mire a José Aranda, mire que Dios tiene una palabra para usted. Que Dios, hermano, cuando usted le pide con un corazón humillado, contrito, Él le va a hablar, Él va a consolar, va a fortalecer, va a levantar, va a restaurar, hermanos. Confíen en nuestro Señor, hermanos. Dios es bueno, hermano. Amén. Pero la Biblia dice que Él quiere que tengamos fe y confianza en Él. Amén. Vamos en este día, hermanos, a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Padre Santo, toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites poder compartir tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque siempre digo, es un privilegio poder hablar de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser instrumentos útiles para la gloria de tu nombre. Señor, usa nuestras vidas, Padre, para poder hablar de parte tuya. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de soberbias, de orgullos. Y ayúdanos a ser humildes en reconocer, Señor, que tú eres, Señor, aleluya, el hacedor de la obra. Nosotros simplemente somos instrumentos, Señor. Usa, Padre, mi vida en este día y tú conoces la necesidad de todo aquel que podrá ver este video. Señor, háblale, Padre, conforme a su necesidad. Señor, bendice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú, Señor. Padre, bendice este tiempo y perdona, Señor, todas nuestras faltas, nuestras rebeliones y límpianos, Señor, de todo pecado, Señor, para poder alabar y exaltar tu nombre con estos labios, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. Hermano, yo lo invito a abrir su Biblia en el libro del segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Es muy larguita lo que vamos a leer, pero, hermanos, esperamos de que esta historia pueda el Señor bendecirnos, hermano, porque todo lo que está escrito, dice la Biblia, todo lo que está escrito en este libro son cosas que le sucedieron a personas para bien o para mal, y dice, están escritas para nosotros como ejemplo, para que no hagamos si hicieron lo malo y hagamos si hicieron lo bueno, hermano. Amén. Este libro, todo está escrito y es ejemplo para nosotros, para rescatar cosas buenas para nuestras vidas y desechar cosas malas que algunos hombres hicieron para no hacerlo también nosotros. Gracias le damos a Dios, hermano. Y segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 17, vamos a hablar de la historia de Naamán. Amén. Usted conoce la historia, se la han contado de repente en la escuela dominical, pero vamos a tratar de sacar una palabra de parte de Dios. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Eliseo y Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, dice la Biblia, grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria
habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Tenía una sierva, dice la Biblia. Esta dijo a su señora, a su esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él creía que le estaba buscando excusa para hacerle la guerra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Está hablando del leproso Naamán. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará mi lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, está hablando de los ríos de Siria, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te demandaría alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que le aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Amén, hermanos. Muy larga la historia, pero vemos en esta historia a un personaje llamado Naamán. Usted ha escuchado hablar de él. Dice la Biblia que era un general del ejército sirio. Siria era un país colindante al pueblo de Israel. Habían tenido varias veces enfrentamientos entre Siria e Israel. Y este general sirio pertenecía a las tropas del ejército sirio, era el general, el encargado. Y dice la Biblia en el versículo 1 que este hombre era de grande estima delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había traído muchas victorias al ejército sirio. Amén. Entonces era un hombre con buena posición económica, era un hombre que había traído victoria al pueblo sirio en cada batalla o guerras que él salía con el ejército, y el general y el rey sirio lo tenía en alta estima, dice la Biblia. Era un hombre con una posición económica muy buena. Amén.
Y dice en el versículo, era varón grande delante de su señor, versículo 1, y su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él había traído salvación. Era valeroso en extremo, dice la Biblia, era un hombre valeroso, un hombre que estaba muy considerado por el rey sirio. Era un hombre que no le faltaba nada. Pero la Biblia dice en el versículo 1, terminando, dice, era valeroso en extremo, pero era leproso, dice la Biblia. Amén. Era leproso. Y el título de este tema, hermano, se llama, para que usted lo pueda ver, Dios siempre nos da más de lo que esperamos. Amén. Vamos a ver cómo este general del ejército sirio, un hombre que no era de israelita ni judío, vemos qué va a recibir este hombre. La Biblia dice que tenía todo. Después del rey de Siria, era el segundo hombre más poderoso del pueblo sirio. Dice la Biblia que tenía posesiones, que tenía alta estima, que era valeroso, que había traído muchas victorias a su pueblo, pero, dice la Biblia, era leproso. Amén. Y por eso le he puesto el título, Dios siempre nos da más de lo que esperamos. Amén. Lo primero que podemos rescatar en esta historia, hermanos, es de que este hombre, a pesar de toda su posición económica o de la fama que este hombre tenía, este hombre vemos de que la enfermedad no hace acepción de personas. La enfermedad no mira tu estatus social. La enfermedad viene, seas tú quien seas, la enfermedad está allí. Ella no dice tú eres pobre y tienes que enfermarte, tú eres rico, tienes que enfermarte. La enfermedad llega a cualquier hombre, sea el estatus que tenga. Amén. Vemos entonces que este hombre era muy valeroso en extremo, pero era leproso, un hombre famoso, amado por su autoridad, el rey sirio, ¿no? Pero algo le faltaba para ser feliz totalmente. Tenía una enfermedad incurable. En aquellos tiempos, su dinero, posición, estatus no eran respetados por la enfermedad, la cual padecía, y como todo hombre, siempre hay algo que solo Dios puede darnos para ser felices. Amén. ¿Usted ha escuchado ese coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz? Pues sí, hermano, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Este hombre tenía todo, pero dice la Biblia, pero era leproso. La lepra era una enfermedad de aquellos tiempos que te aislaba de vivir cerca a tu familia. Ciertamente Naamán vivía con su esposa porque seguramente tenía la lepra, la que no contagiaba a otras personas. Era portador nada más de la lepra. Amén. Entonces, por eso él vivía con su esposa en su casa. Dice la Biblia, hermanos, que nada podía detener el avance de la lepra en este hombre. Amén. Yo me pongo en la posición de Naamán. Me pongo en su pellejo de este hombre, y cada vez que él tenía de repente reunión con el rey, con los altos mandos de su nación para cualquier cuestión que conste en reunirse en los generales, el rey y los príncipes, ahí llegaba él. Llegaba el rey, el general con su lepra. Llegaba él con su problema. Llegaba a las reuniones, a las comidas que quizás lo invitaba el rey. Ahí llegaba él con su problema, con su lepra. Amén. Dice la Biblia, hermanos, de que este hombre era muy valeroso, pero tenía lepra. Imagínense usted cuando él llegaba a cada reunión. Ahí viene el leproso. Hablaban o cuchichaban o hablaban de oreja al otro. Mira, ahí viene el leproso. Ahí viene tal. Amén. Y esa era la vida de Naamán. Ahí viene el leproso, decían. Pero era el general del ejército sirio. Era un hombre victorioso, pero no tenía victoria sobre la lepra. Él no podía ver la victoria que él tenía en su vida secular, en las guerras, porque no podía sanarse de su lepra, ni con todo el dinero que este hombre tenía. Amén. Entonces,
Él se sentiría triste cada vez que llegara a su casa y converse con su esposa. Mira, chola, yo me reúno con el rey, ceno con él, como con él, llego a mi casa y soy el hombre más infeliz de la tierra, porque todo daría yo por ser sanado de mi lepra. Amén. Y la lepra era una enfermedad que si la trasladamos a estos tiempos, es como el pecado que no se puede quitar por uno mismo. Es como el pecado que el hombre tiene, que no puede mediante las buenas obras, mediante su dinero, despojarse del pecado. Amén. La lepra que tenía Naamán representa a algo que todo hombre tiene, que es el pecado, que solo Dios lo puede quitar. Amén. Eso representa la lepra, y Naamán tenía una enfermedad física que él no podía ver victoria en esta enfermedad. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 2, dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. En su casa de Naamán vivía una chica que era su esclava, su criada, su sierva, como usted lo quiera llamar. Esa chica vivía en la casa de Naamán. Había sido llevada cautiva de Israel a la tierra de Siria y vivía en la casa de Naamán. Amén. Así como cuando usted conoce la historia de José y sus hermanos, él fue vendido por sus hermanos, lo aventaron a una cisterna y creyendo que había muerto, lo vendieron a unos árabes, y estos árabes lo llevaron a Egipto, a José, y lo vendieron. Y José llegó a la casa de Potifar a servir. Amén. Y aún cuando José llegó a la casa de Potifar, vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, ahí estaba José sirviendo en la casa de Potifar. Y dice la Biblia en el libro de Génesis que todo lo que José hacía en la casa de Potifar hacía que prospere su casa, hacía que prospere. Todo el negocio de Potifar se fue viento en popa por la mano de José, que estaba sirviendo ahí. José estaba en la casa de Potifar sirviendo contra su voluntad, porque él era judío, pero sus hermanos lo habían vendido. Estaba en una casa contra su voluntad, como esta chica que dice aquí en el versículo 2, que también había una chica en la casa de Naamán que había sido llevada contra su voluntad a la tierra siria a servir a una casa ajena, lejos de su tierra. Y dice la Biblia que esta muchacha que vivía en la casa de Naamán, dice la Biblia que esta chica, en el versículo 3, ella le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Amén. Lo que hizo esta chica es algo que nos trae una buena enseñanza. Esta chica no tenía tiempo para vivir resentida con su jefe, con su patrona, que era la mujer de Naamán. No tenía tiempo para odiar. No tenía tiempo para hacer las cosas de mala gana en la casa de su señora. Esta chica, dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, que ella le dijo a la mujer de Naamán: ¿qué le dijo? Si mi señora si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Samaria era la capital de Israel en aquellos tiempos. Y ella le dijo: allá en Israel hay un profeta. Amén. Pero si esta muchacha hubiera sido una persona resentida, molesta, y le hubiera querido pagar mal por mal, sabiendo que hay un hombre que necesitaba ser sano, sabiendo que hay un hombre que necesitaba algo de Dios, ella no se quedó callada. Ella le dijo a su señora: en Israel hay un profeta que lo puede sanar. Esta muchacha nos da un ejemplo de que no tenía tiempo para resentimientos, sino, a pesar de haber sido llevada contra su voluntad a Siria a servir a una casa ajena, lejos de su familia, ella aún así compartió el evangelio, compartió las buenas nuevas con su señora y le dijo: dígale a su esposo que vaya a Israel, ahí hay un profeta que lo puede sanar. Amén. ¿Y cuánto estamos invitando a la gente? ¿Cuánto estamos diciéndole: acércate al Señor? Esta muchacha, hermano, por más
que le hicieron daño al llevársela lejos de su tierra, estaba muy lejos de su familia, estaba sirviendo como esclava, como sierva en una casa. Ella, hermano, invitó, vio a un hombre enfermo y le dijo, anda ya que Dios te puede sanar. Amén. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente que se gasta miles y miles de soles buscando oxígeno. Hay mucha gente, hermano, aún nuestros enemigos, aún la gente que de repente nos hizo algo, nos insultó, aún hay mucha gente, hermanos, a la cual tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Dios te puede sanar. No hay tiempo, hermano. Tenemos que tomar la actitud de esta muchacha. Le dijo a su señora, ahí hay un Dios que lo puede sanar. Y eso es compartir las buenas nuevas de salvación a aquel que necesita. Vemos que esta enfermedad que se llama COVID-19 está matando a mucha gente. Hay mucha gente que vive en desesperanza. Hay mucha gente que vive, hermanos, haciendo cualquier cosa menos buscar de Dios para poder ser sanado. Y usted y yo solamente podemos decir lo que hizo esta muchacha. Esta muchacha dijo, si usted fuera o le rogase al profeta que está allá en Samaria, él lo sanaría. Nada más dijo esta muchacha. No se sabía de repente la Biblia al derecho y al revés, pero hizo una cosa importante. Invitó. Si usted rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría, dijo ella. No se quedó callado. Amén. O es tiempo de callar. O es tiempo de vivir un evangelio, hermanos, para mí. No. Así como alguien te comunicó a ti las buenas nuevas, comunica las buenas nuevas de salvación a alguien que sea esté enfermo, que esté pasando necesidad. No sé, hermanos, pero de que hay necesidad, de que hay enfermedad, lo hay, hermano. Y tenemos nosotros que tomar la actitud de esta muchacha. Amén. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 8, 43, y leo, hermano, por favor. Dice en Lucas 8, 43, se lo leo, hermanos. Dice, en la historia de la mujer que padecía flujo de sangre, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Vemos la historia de la mujer que tocó el manto de Jesucristo. Dice la Biblia que esta mujer había gastado durante 12 años todo cuanto tenía y no había podido ser curada, dice la Biblia. Esta era la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que cuando esta mujer oyó que Jesús pasaba por ahí y todo el tumulto de gente alrededor de Cristo, dice la Biblia que esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana de mi enfermedad. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando esta mujer tocó el borde del manto de Jesucristo, fue sana. Eran 12 años que había gastado su dinero, cuanto tenía en médicos para que la sanen y nadie la había podido sanar, dice la Biblia. Pero ni bien tocó el borde del manto de Jesucristo, fue sana. Por eso dije, hermano, que hay cosas que solo Dios puede darnos, que es la sanidad, que es la salvación. Amén. Naamán no podía ser sano de su lepra mediante ningún medio, ni el mejor médico de aquellos tiempos lo podía sanar, igual que a esta mujer de flujo de sangre. Pero hay algo importante, cuando se acercaron a nuestro gran Dios, fueron sanos, dice la Biblia. Y Naamán, dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Naamán, cuando escuchó lo que su sierva le dijo a su señora, él, dice en el versículo 4, entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así me ha dicho una muchacha que es la tierra de Israel. Él fue a su rey y le dijo, oh rey, en mi casa hay una chica que trabaja, que es judía, que es del pueblo de Israel. Ella me ha dicho que en Israel me pueden sanar porque allá hay un profeta de Dios que lo puede hacer. Él fue al rey y le dijo, ahí hay una muchacha que me ha predicado el evangelio, que me ha compartido las buenas nuevas y yo quiero ir a Israel.
Ahora el tema era que Israel y Siria no tenían buenas relaciones quizás. Siria había conquistado en varias oportunidades al pueblo de Israel. Entonces el general del ejército sirio, que era Naamán, le pidió cartas, o sea, como si fuera una recomendación del rey de Siria, unas cartas para que le lleve al rey de Israel, pidiéndole que lo sane. Y entonces el rey de Siria le dio las cartas a Naamán para que vaya a Israel, y le dio las cartas al rey. Y el rey de Israel, cuando recibió las cartas, dice la Biblia, cuando leyó el rey de Israel las cartas, versículo 7, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que este rey envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Y él dijo: me está buscando excusas para hacerme la guerra. ¿Yo cómo lo voy a sanar?, dijo el rey de Israel. Yo no soy profeta, yo no soy Dios para sanarlo, dijo el rey de Israel. Y estaba creyendo que el rey de Siria le estaba buscando ocasión para hacerle la guerra nuevamente. Y dice la Biblia que en el versículo 8 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Y le dijo: venga ahora a mí ese hombre que necesita ser sano de su lepra, y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. ¿Qué dijo el profeta? Oh rey, ¿por qué te asustas? ¿Por qué te asustas, rey? Tráemelo a mí y va a ver que aquí en Israel hay un profeta de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Eliseo dijo esto al rey, versículo 9 dice: vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Amén. Dice la Biblia que Naamán llegó a la casa de Eliseo y se paró con sus caballos, con sus carros, con sus tesoros que había traído. Gloria a Dios. ¿Y qué esperaba Naamán? Él esperaba que Eliseo salga y cumpla con los protocolos de guerra, que cuando llega una autoridad a un país, salen y lo reciben con trompetas, con espadas, y le hacen todos esos detalles, y eso estaba esperando él de parte del profeta. Él creía que cuando una persona se acerca a Dios, cree que cree que Dios tiene que bajar y decirle: oh, gracias por acercarte a mí. Cree que el profeta tiene que salir y decirle: oh, gracias por venir a la iglesia. No, hermano, él creía que Eliseo iba a salir con trompetas y hacer los protocolos de recibimiento a un general de un país, de otro lugar. Y él esperaba eso, dice la Biblia. Entonces Eliseo, aleluya, dice en el versículo 10, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Gloria a Dios. Amén. Eliseo ni siquiera salió a su puerta. Eliseo ni siquiera salió a mirarlo ni a saludarlo. Simplemente envió la palabra por un mensajero y le dijo: dile que se zambulla 7 veces en el río Jordán y será limpio de su enfermedad. Pero ¿sabe qué esperaba Naamán, hermanos? Naamán esperaba que lo reciban con bombos y platillos en el pueblo de Israel. Él esperaba que salga Eliseo, invoque al Dios de Israel y diga: Señor, te pido que sanes a este hombre. Él creía que se iba a hacer todo ese número. Él creía que se iba a hacer todo eso. Él esperaba que salga Eliseo y diga eso. Vamos a ver. Y dice la Biblia que cuando el mensajero le dijo esto a Naamán, gloria a Dios, dice el profeta, le habrá dicho el mensajero, que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. Y dice la Biblia que él fue al río, no quiso ir. Versículo 10 o 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué esperaba él? Que salga Eliseo y haga todo lo que hacen hoy en día mucha gente. Amén. Hay
Yo quiero que tal pastor ponga mis manos en mi frente y yo sé que me voy a sanar. Yo quiero que tal siervo venga al Perú y pago $50 la entrada, no importa, pero yo sé que él me va a sanar. Y mucha gente tiene ese concepto de que Dios te va a sanar porque tú vayas a la mejor iglesia o al mejor siervo. La gente tiene ese concepto y es un concepto equivocado, hermano. Naamán estaba equivocado. Él quería recibir su sanidad de acuerdo a lo que él creía. Él entró a la iglesia y dijo, el pastor va a orar por mí y me va a decir esto, aquello. Y era no. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y Naamán llegó con arrogancia, llegó con soberbia a la iglesia, como muchos de nosotros hemos llegado, creídos, soberbios, arrogantes, no queremos humillarnos delante de nuestro Dios. Dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Él tenía que humillarse, él tenía que postrarse ante el profeta y decirle, por favor te ruego que ores a tu Dios y me sanes de esta enfermedad. Pero no, él se estaba yendo enojado, como mucha gente se va del Señor porque se siente decepcionada, porque quizás Dios no le hizo el milagro, Dios no le hizo el favor, sin entender de que Dios te ha llenado de su paz, de tu misericordia. De repente perdiste un ser querido que ha muerto, pero se fue a la presencia de Dios, pero no entendemos de que Dios es un Dios integral, que Él nos puede sanar según su soberanía, pero lo importante para Dios es que Él nos puede dar paz, tranquilidad, vida eterna, salvación, aleluya. Y eso es lo que pasaba con Naamán. Se estaba yendo enojado, porque no oraron por él, porque no le hablaron, porque no lo saludaron, no sé, pero se estaba yendo decepcionado de la iglesia. Amén. Hubo una mujer que lo invitó y él se estaba yendo molesto. Amén. Él no entendía que en el evangelio, hermano, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hermano. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, hermano. Naamán se estaba yendo molesto. Naamán se estaba yendo triste, molesto, porque no se hicieron las cosas como él creía. Amén. No se estaban haciendo las cosas como él pensaba. Y dice la Biblia, gloria a Dios, él decía, en mi pueblo hay 2 ríos, Abana y Farfar, ríos de Damasco. No son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Él creía que era el río el que lo iba a sanar. Él decía, si en mi pueblo hay mejores ríos que el río Jordán, ¿por qué si no me zambullo allá? ¿Por qué no me voy a sanar? ¿Por qué me tengo que meter a este río? ¿Por qué tengo que venir a esta iglesia? Si allá también en mi país me puedo sanar, ¿sabes qué? Él no entendía que no era el río. Él no entendía que no era lo que él pensaba, sino era Dios. Aleluya, no era el río. Dice la Biblia que cuando Pedro sanaba, su sombra sanaba, dice la Biblia, pero la Biblia dice que no era su sombra, ni tampoco Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba sobre Pedro, hermanos. Amén. No somos nosotros, es Dios a través de las personas para quien Él usa para poder bendecir a la gente. Se estaba yendo Naamán. Y dice en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho zambúllete en el río? ¿Qué pierdes, Naamán, zambulléndote en el río? Gloria a Dios. ¿Qué pierdes? Y dice la Biblia en el versículo 14, él entonces descendió, después que sus siervos le hablaron, no te vayas, Naamán, no te vayas, obedece al profeta, si solo te ha dicho que te zambullas en el río 7 veces, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta decir Cristo te acepto? ¿Qué te cuesta decir Cristo entra en mi corazón? Eso es algo tan simple, pero puedes obtener vida eterna. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, 9, que si invocares
con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con la boca se cree o se confiesa, dice, aleluya, para salvación, y con el corazón se cree para vida eterna. Este hombre no podía hacer algo tan sencillo de zambullirse en el río y ser sano de aquel flagelo de la lepra. Gloria a Dios. Se estaba yendo y dice que descendió cuando sus siervos lo hicieron regresar. Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Quedó limpio, dice la Biblia. Dice la Biblia, después que quedó limpio, se vio limpio. ¿Cuál habrá sido la actitud de Naamán? Después que se vio la carne como la de un bebé recién nacido, dice la Biblia. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, le dijo a Eliseo. Pero lo importante que dice Naamán, después que recibió la sanidad, dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Gloria a Dios. Invocó el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él dijo, declaró, ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Un sirio, un hombre que creía en el dios Rimón. Era un sirio, un pagano. Y vemos a este hombre pagano invocando el nombre del Dios de Israel. Y él declara y dice que no hay otro Dios. Y dice en el versículo 16, mas él dijo, la respuesta cuando le quiso ofrecer un presente al profeta, el profeta le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero el profeta no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Por eso dijimos en antes, Dios siempre nos da más de lo que esperamos en el título. Amén. Él fue a encontrar una sanidad física. Él fue a encontrar, hermanos, una sanidad física de su cuerpo, y se regresa a su pueblo sirio diciendo, invocando que Jehová es el único Dios de toda la tierra. Por eso te dije, hermano, tú vas a buscar a Dios por algo secular, por una sanidad de tu cuerpo, pero terminas invocando al Dios, porque nuestro Dios es un Dios integral que te sana no solo tu cuerpo, sino tu alma, y tu espíritu también lo rejuvenece con su Espíritu Santo. Nuestro Dios siempre nos va a dar más de lo que esperamos. Aleluya. Y eso a veces no podemos ver. Naamán no entendía por qué lo mandaron a bañarse a un río. Él no entendía si lo podía hacer en el río de su país. Pero lo que él no entendía es que Dios lo que quiere es obediencia. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios que lo podamos dar. Y eso no entendía Naamán. Pero termina la historia diciendo él que no le voy a ofrecer sacrificio a ningún otro dios pagano de allá en mi pueblo en Siria, sino al Dios de Israel. Se fue invocando al Dios de Israel. Se fue contento este hombre. Aleluya. Diciendo a su mujer, ¿cómo habrá llegado este hombre a la casa? Y a su mujer, a la sierva a la cual criaba él, ¿qué habrá llegado a hacer a su casa? ¿Qué le habrá dicho a su esposa? Oh mujer, fui sano de mi lepra gracias a esta muchacha que me invitó a la iglesia, gracias a esta muchacha que me compartió el evangelio, fui sano de mi lepra. Y no solamente fui sano de mi lepra, sino también ahora conozco al Dios que me sanó. Amén. Y eso representa el agradecimiento que todo hombre tiene cuando recibe algo de Dios. Cuando te compras un carro, cuando tienes algo de parte de Dios, el agradecimiento es como Naamán dijo, a nadie le voy a dar otro sacrificio sino a Jehová de los ejércitos. Amén. Esta historia nos hace recordar la historia de los 10 leprosos. Dice la Biblia que en la historia de los 10 leprosos en el libro de Lucas, que los 10 fueron sanados, pero solo uno
regresó a dar gracias a Dios. Y ese uno era samaritano, ese uno era un sirio, ese uno era un hombre, aleluya, que regresó agradeciendo a Dios, que no se fue a su casa a hacer fiesta. Gracias a Dios porque me sanaste y nos vemos hasta la próxima enfermedad. No, el único leproso de los 10 regresó y dio gracias, dice la Biblia en el libro de Lucas. También Naamán se fue agradeciendo a Dios, diciéndole al profeta: yo no voy a sacrificar nada a otros dioses, sino a Jehová, el Dios de Israel. Y ahora conozco que no hay otro Dios en la tierra, solamente el Dios de Israel. Toda esta historia termina, hermanos, con la sanidad de un hombre, gracias a que alguien lo invitó, hermanos. Amén. Y la iglesia, hermanos, estamos viviendo tiempos de enfermedad. Mucha gente está muriendo quizás sin Cristo, hermanos. Pero tenemos, hermanos, a un Dios poderoso, que mucha gente puede invocar a este Dios si nosotros tan solo le invitamos a la gente. Amén. No es necesario, no estoy diciendo que no lea la Biblia, hermano. Léala, cómase la Biblia. Pero, hermano, solamente usted diga esto: allá hay un Dios que te puede sanar. Allá hay un Dios que te puede libertar de las drogas, del alcohol. Allá hay un Dios que te puede sanar de esta enfermedad. Si usted tiene fe, si usted cree, hermano, e invita a la gente se va a sanar. Y la gente va a recibir más que una sanidad física, va a conocer al único Dios que te puede sanar y que te puede permitir la vida. Amén. Solamente está en usted y yo, hermano, en tú y yo, invitar y compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Yo me imagino a Naamán y me hago la idea de cómo él habrá regresado a su casa. Tocó la puerta, salió su esposa: chola, mira, no estoy con lepra. Llama a la criada: vamos a comer, vamos a hacer fiesta, porque he conocido al Dios de Israel. Ya no vamos a ir a ese templo a adorar ese yeso, le habrá dicho a su mujer. Ahora le vamos a ofrecer sacrificio al Dios de Israel. Y la chica, hermano, contenta ahí de haber ganado un alma para el Cristo. Amén. Y dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y Naamán dijo: yo no voy a invocar otro Dios sino al Dios de Israel. Se arrepintió, hermano. Se recibió sanidad. Recibió, hermano, este hombre sanidad divina, salvación divina. Amén. Y eso es lo que nos da nuestro Dios. Tú vas por algo y Él te da más. Amén. Por eso, hermano, aprendas el Salmo 103. Salmo 103 es un salmo que todo creyente debe saberse, hermano. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, dice la Biblia. Él es quien sana todas tus dolencias, el que perdona tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida, dice la Biblia. Es un salmo que todo creyente debe saber. Amén, hermanos. Hermanos, que Dios lo bendiga. Esperamos que Dios le haya hablado a su corazón, hermanos. Un hasta luego y que Dios me los bendiga. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza en este día, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que sea de bendición, Señor, para todo aquel que necesite una palabra de parte tuya. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Hasta luego, hermano. Que Dios le bendiga. Éxitos y muchas bendiciones para todos. Amén y amén.